Muy bien, mis hermanos, me es muy grato saludarles y estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. El tema del mes es recursos para mis proyectos. Recursos para mis proyectos. Quisiera preguntarles, ¿cuál cree que es el proyecto más importante para usted? Piénselo ahí un momentico. ¿Cuál cree que es ese proyecto más importante para usted? Y sin duda vamos a tener muchos proyectos. Unos pensarán por un lado, otros por otros. Algunos en empresa, otros en estudio, otros en familia. Tantas cosas que podemos pensar como proyecto. Pero quisiera decirle una cosa. Hay un proyecto que antecede a todos, probablemente a todo lo que usted pensó. Es antes de eso. Y es lo que le permite cumplir su proyecto. Quiero decirles que la vida misma es un proyecto. La vida, como tal, ese paquete que llamamos vida, desde que nacemos hasta que morimos. Ese paquete que llamamos desde que el doctor da la palmadita y suelta el primer llanto a ese bebé hasta el adiós de la tumba, de ahí está la vida. Y la vida misma como tal es el gran proyecto de todo ser humano. Y por eso el título del sermón es Vivir la vida, mi gran proyecto. Pensemos algunas cosas. Lo sepamos o no, lo entendamos o no, o asumamos la vida como un proyecto o no, lo cierto es que la vida está ahí para vivirla. Y si usted está aquí, es porque ahí está la vida para vivirla. Hoy cuando llegué, yo algunas veces con mi esposa acostumbramos que llegamos 15 minutos antes, a veces 20 minutos antes, a veces llegamos 10 minutos antes. Y si alcanzamos a ir a buscar un tintico allí, a la casa anexa, vamos. Y allá nos sorprenden con las atenciones maravillosas de todos estos servidores, con un tintico, con un chocolatico, con una arepita. Pero hoy me encontré con Leslie. O sea, entre otros hermanos, ¿no? Entre otros hermanos a quienes salió. Me encontré con Leslie. ¿Está aquí Leslie o está enseñando? Salió. Y le pregunté, hola Les, ¿cómo está? Su respuesta fue, ahí, viviendo. Esa fue su respuesta. Ahí, viviendo. ¿Qué tal esa respuesta? ¿Ah, sí? ¿Cierto, Les? ¿Cuál fue su respuesta esta mañana? Ahí, viviendo. Muy interesante. Y le dije, uy, qué sorpresa. Le dije, como que el Señor me está hablando, me está confirmando que ese era el mensaje para hoy. Hay personas que entienden la vida solamente como un resultado biológico natural. Más o menos se explicaría así. Pues porque mis padres me trajeron, pues entonces es que estoy viviendo. Otras personas entienden la vida de un modo materialista y evolutivo. Más o menos su explicación sería, soy producto de la evolución de las especies
y mi pariente ancestral es el mono, pero en la muerte termina todo. Esa más o menos sería la explicación de esa otra forma de asumir la vida. Pero hay quienes entendemos la vida desde la óptica cristiana, desde la fe cristiana, y por lo tanto, para quienes entendemos la vida desde la fe cristiana, desde la óptica cristiana, la vida es un don de Dios. Y hay que vivir la vida con responsabilidad. Es decir, se exige administrar con responsabilidad ese regalo que Dios nos ha dado y que se llama vida. Entonces, cada uno de ustedes que entiende la vida desde la fe cristiana, Dios le ha dado un don y lo ha puesto en sus manos, lo ha puesto en su corazón, lo ha puesto en su mente y lo ha puesto en todo lo que usted es. Se llama vida. Dios puso ese don en sus manos. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál es la entidad que se encarga de ejecutar la vida? ¿Cuál es la entidad que se encarga de ejecutar la vida? Digámoslo de otro modo, más clarito. Es decir, de modo que más claro no cante un gallo, decimos por ahí, ¿cierto? Más claro es: ¿quién vive la vida? ¿Quién me lo dijo por ahí? ¿Cómo me lo dijo? Nosotros. Pongámoslo en término personal. ¿Quién vive la vida? Yo, ¿cierto? Yo. ¿Está bien su respuesta? Es el yo. Eso significa que soy yo quien vivo la vida, y yo como persona, soy la encargada o el encargado de vivir la vida. Yo les pregunto, ¿hay alguien que puede vivir la vida por usted? ¿Alguien conoce de alguien que pueda vivir la vida por usted? Exactamente, nadie. Pero la otra pregunta sería: por más mamá, por más papá que seamos, por más hermanos, ¿podemos vivir la vida por otra persona? ¿Usted puede vivir la vida por otra persona? Por lo tanto, la vida, el don de Dios que se llama vida, Dios se lo ha dado a usted como persona para que usted lo viva y para que usted lo administre. Solo usted como persona es quien asume la responsabilidad de vivir su propia vida. Veamos un texto en Deuteronomio, capítulo 30 y verso 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra por testigos de la decisión que tomes. ¿De la decisión que qué? Porque ¿quién toma la decisión de vivir la vida? ¿Yo? Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: hoy traigo al cielo y la tierra por testigos, para que testifiquen de la decisión que tomes. Y agrega el texto: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Ese ay, si tú y tu descendencia eligieran la vida, es como Dios manifestando su anhelo de que ojalá
el ser humano elija la vida y elija las bendiciones. Pero noten la frase inicial: hoy te he dado a elegir la vida. Bueno, también está la muerte. Pero hoy te he dado para que elijas. ¿Y ustedes creen que eso ha cambiado? ¿O es usted quien debe seguir eligiendo? Es usted quien debe seguir eligiendo. Ya sea por aquí o por aquí. Ya sea el camino largo o el camino corto. Ya sea el camino angosto o el camino ancho. Pero es usted quien elige. Y por lo tanto, el recurso más valioso e importante para el proyecto de vivir la vida, ¿quién es? Yo. Es usted. Ese es el recurso más valioso para vivir la vida. Y como usted no le puede prestar un ratico la vida a otro para que se la maneje mientras usted se toma unas vacaciones profundas. No. Usted la vive dormido o despierto. Usted asume su realidad. Y por eso el recurso más importante para el proyecto de asumir esto que llamamos vida es usted, nadie más. Ahora, como esto no se puede delegar y como quien asume esa responsabilidad es usted mismo, usted debe saber por qué es importante asumir con propiedad la vida. Veamos al menos 3 razones. La primera razón, porque la vida es el proyecto más importante para el ser humano. Yo sé que algunos pueden decir, bueno, yo quiero montar una empresa. A mí me gustaría tener un negocito. A mí me gustaría tener un carro de tal modelo, de tal marca. A mí me gustaría vivir una vida más o menos con este estatus, vivir tranquilo, sin preocupaciones. Todo eso pueden ser proyectos, sí, y no estoy diciendo que sean malos. Pero lo que estoy diciendo es que hay algo todavía más importante que una empresa, que un carro, que una casa, que un apartamento, y es que se sepa asumir la vida. ¿Por qué? Porque la vida es el proyecto más importante para el ser humano. Si no fuera el proyecto más importante, pues usted estaría dejado. Usted no se preocuparía ni por estudiar, ni por trabajar, ni por hacer muchas cosas, porque todas esas cosas son componentes para la vida. Pero es el más importante. Pero en segunda instancia, porque la vida es el proyecto más largo que usted puede asumir. La vida es el proyecto más largo porque dura toda la vida. Y en tercera instancia, porque la vida es el proyecto más exigente de todos los proyectos. Ese es el más exigente. Ahí donde usted está escuchándome, usted joven, usted señorita, usted adulto, usted anciano. La vida es casi que como un laberinto. Y en ese laberinto estamos todos. ¿Y qué es lo que se busca en un laberinto? ¿Encontrar qué? La salida. Y hay que buscar la salida, o en más corriente, hay que buscarle la comba al palo, ¿cierto? Para vivir la vida.
Entonces, como es lo más importante y como el responsable de asumir la vida es usted como persona, quiero hablar de 4 punticos sobre el cuidado de la persona para vivir la vida. Como usted, como persona, es el encargado del proyecto más importante que se llama vida y que Dios lo puso como un don en sus manos, entonces el primer cuidado que hay que tener es el cuidado espiritual. Y yo quiero que leamos un texto en primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí un texto que nos dice varias cositas, entre ellas, para el creyente. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia, así que está hablando al creyente, como yo hablo a creyentes en esta mañana. Para el creyente, no hay paso más decisivo en la vida que tener un encuentro personal con Jesucristo. No hay nada que pueda sustituir eso. Lo más decisivo es un encuentro personal con Cristo. Y si hay alguien en esta mañana que me escucha, ya sea a través de las redes o alguien que me vaya a escuchar después o aquí presente, quiero decirle con toda seguridad y categóricamente que si hay algo decisivo en la vida del ser humano es encontrarse con Dios y descubrir que Jesucristo murió por su vida, murió por sus pecados y murió para perdonarle y murió para hacerle su hijo. Y que solamente ese hecho de que usted encuentre en Jesucristo ese camino que venía buscando y que solamente que usted encuentre en Jesucristo esa luz que usted anhelaba iluminar a su camino y su corazón, solamente eso ya transforma toda su vida. A mí me transformó. Heidi, ¿sabe cuándo, a qué edad yo me encontré con Jesucristo? Yo estaba entre 15 y 16 años. Yo era apenas un muchachito. Y pues cualquiera que me conociera diría, no, pues ese es un buen muchacho. Pues yo trabajé desde los 6 años, ayudé a mi mamá, como todos mis hermanos lo hicimos. Y digamos que si bien probé el trago, lo probé a ver qué, pero eso, me supo horrible. O sea, no por cuestión religiosa, porque a mí no me gusta el trago desde antes de ser creyente. Lo probé y dije no. Y dije, bueno, pues hay que probar también todo lo que prueban los muchachos. Y como yo estudié la nocturna, aquí algunos ya no saben ni qué es eso de la nocturna, porque eso ya es cuento antiguo. El bachillerato yo lo comencé a estudiar en la nocturna. Y entonces que los amigos, que esto y lo otro. Entonces no, que como todos fuman, pues hay que fumar, ¿cierto? Y entonces, ¿se acuerdan el cigarrillo President? ¿Algunos recuerdan el cigarrillo President? Los más antiguos se acuerdan de eso, los jóvenes no, porque ese ya ni existe. Entonces yo dije, hay que probar. Y probé con el cigarrillo President. No, pues eso sí que me supo a peor. Eso sí fue, pero determinante, no me gustó. Entonces yo no era, en ese sentido yo no era vicioso. Ni trago, ni esto, no.
Pero lo que quiero decirles es que aunque aparentemente uno fuera una persona trabajadora, una persona juiciosa, una persona de casa, sin embargo, de una o de otra manera, en la mente y en el corazón van quedando cosas y van surgiendo cosas que dañan la vida, que afectan el desarrollo espiritual, psicológico, emocional, físico, que afectan. Y pues siendo aparentemente un muchacho que es un buen muchacho, sin embargo, a las personas solamente las conoce Dios allá en su mente y en su corazón. Y Dios sabía que yo necesitaba un cambio. Y porque nosotros como seres humanos vamos adquiriendo muchos elementos en la vida que nos hacen daño, que nos dañan delante de Dios, que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios, que no nos dejan valorar la vida espiritual, que no nos dejan valorar. Y a esa edad me encontré con el Señor entre 15 y 16 años. Y cuando yo me encontré con el Señor, les cuento, mis hermanos, eso ni yo mismo entendía lo que pasaba en mi vida. Porque desde el día fue tan trascendental para mí que fue el 25 de junio, sábado 25 de junio de 1977, hora 8:15 p.m. de la noche. Iglesia Centro Evangelístico Hermón de la Misión Panamericana, Barrio San Carlos. Todos los detalles los tengo porque marcaron mi vida, el encuentro con Jesucristo, porque desde ese día mi vida cambió, mi vida fue otra, mi vida se renovó. Ese día yo no lo entendía, pero ese día, por la gracia de Jesucristo, nací de nuevo para la gloria de Dios. Ese día mi vida cambió. Y cuando yo hablo que la persona debe tener cuidado espiritual porque es la persona la que administra la vida, es que hay una faceta espiritual en la vida del ser humano que es fundamental y que es trascendental. Y por eso, cada creyente, aunque venga cada 8 días a la iglesia, no importa, debemos estar seguros de nuestra relación con Jesucristo. Debemos estar ciertos de que vivimos no por vivir, sino que vivimos por la gloria de Jesucristo, que vivimos por el Espíritu de Cristo, pero vivimos para la gloria de Jesucristo. Y que vivimos como creyentes, que vivimos por la fe, que vivimos por la fuerza del Espíritu, que vivimos por el poder de la palabra. Debemos verificar que no nos estamos volviendo religiosos, porque nos podemos volver religiosos meramente. O sea, esto es tan fácil, volverse uno religioso es tan fácil como saber que todos los días uno desayuna, como saber que todos los días se almuerza, y volverse religioso es tan fácil que uno puede llegar a decir, no, es que soy muy buen cristiano porque todos los domingos voy a culto. Pero el hecho de venir a culto realmente le garantiza una vida plena y una relación plena con Cristo. No, eso es de tú a tú. Eso es una cosa personal. Y por eso lo primero es el cuidado personal, porque en ese sentido, guardando el aspecto personal, el aspecto espiritual, usted va a tener muchos argumentos para enfocar su vida de una manera más adecuada, sabiendo que quien guía su vida no es usted mismo, sino que quien guía su vida es quien le dio el don de la vida para que usted lo administre. Y por eso, el cuidado espiritual es fundamental.
El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Estos tiempos de la vida, el tiempo de niñez, el tiempo de adolescencia, el tiempo de juventud, el tiempo de madurez, el tiempo de adultez, ¿en manos de quién están? El salmista decía: en tu mano están mis tiempos. Y yo quiero preguntarle, ¿en mano de quién están sus tiempos? A veces dejamos que nuestros tiempos estén en manos de nuestros jefes, de la empresa. A veces dejamos que nuestros tiempos estén en manos de otros, pero nosotros no asumimos la responsabilidad de que Dios tome control de nuestra vida. Segundo cuidado, cuidado emocional. La frasecita de refuerzo es muy importante. Higiene mental y emocional. Cuando hablo de cuidado emocional, estoy hablando de eso. ¿Qué es higiene? Limpieza, ¿cierto? Eso de que cuando uno llega a casa, ¿qué debe ser lo primero que hace? Bañarse las manos. ¿Se las baña? Eso es fundamental. Hay algunos que veo que dicen, como que quedaron pillados. Hay aspectos de la vida que son fundamentales para la higiene. Y esa cuestión de la higiene va en pro de otros o de uno mismo. Cuidado de uno mismo. Y cuando yo hablo de cuidado emocional, estoy hablando de limpieza, de pureza mental y emocional. Porque yo le pregunto, ¿qué son sus pensamientos? ¿Qué son sus pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene día a día y lo que llena su cabeza día a día? Porque algunas veces estos pensamientos se pueden prestar para pensar cosas sucias, cosas detestables, asuntos no convenientes, y ahí están en la cabeza. Pero también las emociones que tenemos. El hombre, yo no sé, creo que alguna vez ya les pregunté aquí, ¿el hombre reacciona primero con la razón o con la emoción? Con la emoción. O si no, porque cuando papá le dice algo, usted ahí mismo pega el grito y responde. O porque cuando su esposo o su esposa le dicen algo, usted ahí mismo reacciona como en una actitud de pelea y de conflicto. Porque hay una reacción emocional antes que racional. Pero al parecer ustedes no son víctimas casi de eso, de esas reacciones momentáneas, de esas reacciones así fuertes. Eso es para otras personas, pero para esta iglesia santa, inmaculada, no es esa realidad. Como que el tema se me fue por otro lado y me puse a hablar de eso que no convenía. Y resultamos, ¿por qué esas explosiones de ira? ¿A cuántos le dan explosiones de ira? Vean, explosiones de ira. ¿A cuántos le dan explosiones de palabras vulgares? Eso ya como más pena, entonces mejor no levanto la mano. Porque es que a veces eso es catarata de palabras vulgares. Ahora, una mente y un corazón higiénico, limpio, ¿se desboca con palabras vulgares?
unas emociones, un corazón, un espíritu que ha sido tratado por el Señor, donde gobierna el Espíritu de Dios, explota con iras, con peleas, con manoteos y con tantas cosas que suceden en casas, al punto que a veces el resultado de todas esas emociones es pocillos volando por un lado, puertas rotas, golpazos de puertas, griterías. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos dejado que el Señor toque y obre en nuestro corazón, en nuestras emociones, en eso que se llama psique, o de donde deriva la psicología, eso que mueve esas partes emocionales y psicológicas internas. Allá también quiere gobernar Dios. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Leamos ese texto. Miren, para quienes padecemos de una o de otra forma, en cuestión emocional y en cuestión de carácter mental y emocional, miren lo que Pablo le escribió a la iglesia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Todo lo que es ¿qué? Todo lo que es ¿qué? Todo lo que ¿qué? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, miren el consejo que Pablo da a cada creyente. Lo que Pablo le dice al creyente es: hay que pensar en lo verdadero, hay que pensar en lo honesto, hay que actuar con justicia, hay que pensar en lo puro, en lo amable, en lo digno, en lo honorable. Pero ¿a qué damos nuestra cabecita muchas veces? ¿A qué damos nuestra cabecita? A veces nuestro espíritu se contamina y se contamina y se contamina de cosas que no convienen. Y por eso hay que dejar que Dios también gobierne esas áreas de nuestra vida. Tercer cuidado, cuidado físico. ¿Por qué cuidado físico? Porque ¿quién es el responsable de asumir el proyecto más importante que se llama vida? Y por eso hay que cuidarlo físicamente. Miren, no se les olvide, hermanos, el cuerpo, ese cuerpo que Dios le ha dado, también es creación de Dios. Y cuando Dios terminó de crear, bueno, Él creó todo, creó toda la naturaleza, pero cuando creó al ser humano, ¿cuál fue la expresión de Dios? Cuando creó la tierra, cuando creó los peces, cuando creó las bestias, cuando creó las aves, decía, es muy bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y cuando creó al hombre y la mujer, ¿qué dijo? Es muy bueno. Bueno en gran manera. Por lo tanto, quiero decirles que el cuerpo que tenemos es una bendición de Dios. Lamentablemente, el cuerpo se ha distorsionado. Y el cuerpo se ha distorsionado por el pecado, pero el cuerpo se ha distorsionado inclusive desde la teología cristiana. El cuerpo se ha distorsionado por el pecado porque hoy en día el acceso a páginas XXX está abierto a todo mundo. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Un uso del cuerpo que se usa y se bota. Eso es, no es más. Un uso del cuerpo sin ningún sentido,
de afecto, de amor, de cariño, sin ninguna expresión emocional, simplemente usar el cuerpo como cuerpo y no más. Y entonces eso ha llevado a que se distorsione lo que es el valor del cuerpo. El cuerpo se ha cosificado. El cuerpo se ha vuelto una cosa. Pero de otro lado, y es muy lamentable, pero hay que decirlo también, dentro de la teología cristiana, por allá desde el siglo IV, V, y lamentablemente uno de los grandes teólogos de la iglesia lo dijo que el pecado en el huerto de Edén había sido la relación sexual. Y desde entonces, toda la iglesia cristiana en la Edad Media y en gran parte de la Edad Moderna, y al día de hoy en algunas vertientes de la iglesia, se sigue pensando que el cuerpo es pecaminoso, porque se asoció con el pecado allá del huerto. Y entonces, aún dentro de algunas vertientes cristianas se piensa que el cuerpo es pecaminoso. ¿Pero qué dijo Dios del cuerpo? Es bueno, en gran manera. Dios lo creó con sus manos y lo bendijo y lo embelleció. E hizo del cuerpo y de ese cuerpo, con esa alma, con esa parte inmaterial, hizo la imagen de Dios. Y por lo tanto, el cuerpo no ha de ser visto como una miseria, ni como una basura, ni como un pecado. El cuerpo es la bendición de Dios. Así que Pablo le dice a la iglesia, hermanos, le dice a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Imaginen lo que Pablo está diciendo. ¿No sabéis que vuestros miembros, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora la pregunta es, ¿Cristo recibiría algo sucio y pecaminoso para que fuera su cuerpo? No, es lo que Dios hizo. Pero de otro lado, nos dice en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19, veamos lo que dice ese texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Iglesia, ¿ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿hay que cuidar el templo o no? Por eso hay que tener cuidado del cuerpo. Por lo menos 4 aspectos en los que hay que tener cuidado. Pudiéramos aquí gastar mucho tiempo hablando de eso, no hay tanto tiempo. Pero primero, el ejercicio físico. Vean, venga, venga Dieguito, vean, ejercicio físico. Hay que cuidar el cuerpo. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Usted, no. Bueno, va al gimnasio, ¿verdad? Sí, está bien, no tiene nada malo ir al gimnasio. Pero segundo, ¿por qué va al gimnasio? Para tener mejor capacidad, digamos, tener más energía y poder hacer actividades básicas sin sentirme adolorido. Listo. Él va al gimnasio por un beneficio corporal, físico, de salud, todo eso está ahí incluido, ¿verdad? Y quiero decirles, en eso hay que pensar. El cuerpo hay que cuidarlo. Tal vez otras y otros van al gimnasio por mostrarse y por mostrar sus curvas y demás. ¿Pasa eso en los gimnasios o no? Sí, señor. Mucho, ¿cierto? Sí. Pero no se preocupe que él no tiene ojos. Él no tiene ojos, pero le palpita el corazón.
No, pero está bien y lo felicito porque cuide su cuerpo, porque eso es, y además que es bien presentar una expresión corporal saludable, eso está muy bien. Así que sígase cuidando. Pero no abra tanto los ojos. No, pero está bien, sígase cuidando, que eso está muy bien, cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, porque aquí como lo ven, es templo del Espíritu Santo. Y si yo dijera, ¿cuántos están comprometidos con el ejercicio físico? Vean, a los 10 años, siendo apenas todavía un niño, yo ya salía al parque a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, trotar y correr con mi hermano y hacer ejercicios. Cuando me casé con mi esposa, ella no hacía nada de ejercicio. Ella, no, la voy a hacer quedar muy bien. Ella no hacía nada de ejercicio. Pero entonces ella vio la persistencia en mí, porque yo siempre, hasta el día de hoy, tengo la disciplina. Me afectó sí un poco el COVID, porque eso me pegó un bajonazo, porque me dio muy fuerte el COVID, sobre todo las secuelas. Cualquier frío me mandaba al piso. Pero el asunto es que, viendo a mi esposa la persistencia yo le decía, un día, yo nunca la presionaba, pero un día le dije, camine, vamos, acompáñeme. Y me acompañó. Desde ese día, desde hace 35 años, por lo menos, no, desde hace 30 años, por lo menos hasta el día de hoy, esta mujer no para de cuidarse, haciendo su ejercicio, yendo al parque, trotando. Y por ahí ustedes la verán algunas veces compitiendo en carreras 10K con su medalla y con sus trofeos. ¿Qué? ¿Qué fue? Bueno, competir es un decir, es un halago, me dijo que le hiciera quedar bien. Es una competidora. Tranquilos que por poco clasifica para los Olímpicos de París. Y yo nunca la he acompañado a una carrera porque casi siempre que ella corre, como son los domingos, yo estoy predicando, entonces... Bueno, pero lo que quiero decirles es, el ejercicio físico es muy importante. Alguien dirá, pero es que yo no tengo para ir al gimnasio. No se necesita tener plata para ir al gimnasio. Hay parques. En casa, a través del YouTube, hay programas donde usted puede ejercitar su cuerpo. Es cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado en lo que comemos, porque este es el cuerpo que Dios nos dio. ¿A cuántos les gusta la fritanga? Bueno, no es pecado comer fritanga. No es pecado comer fritanga, pero hay que tener cuidado porque los excesos de grasa son dañinos para el cuerpo. O sea, yo le soy franco, yo como fritanga, pero no es lo que más me gusta. O sea, y si usted me va a invitar, yo me dejo invitar. Pero no es así que, uy, que un gustazo por ir. Les voy a decir una cosa, ya que mi esposa no está. Ella se me escapaba y sí iba a meterle a la fritanguita sola. O con mis hijas. Y después quería aliviar la conciencia yendo a correr. No, pero mi esposa es muy cuidadosa en eso. Pero eso era en la época cuaternaria, ya después ahora no. Pero sí se me escapaba por ahí de vez en cuando. Y digamos que yo la como, pero no es así que me guste, así. Para mí pueden pasar 2, 3 años, 4 años sin saber qué es fritanga. Pero si por ahí un día se cruza, pues bienvenida, tampoco es problema. Yo tampoco veo, y cuando yo digo, si va a comer, pues coma tranquilo, sin que la conciencia lo acuse. Pero eso sí, cuídese, cuídese. Las verduritas, ¿cómo vamos de verduras? Verduritas, todo lo verde, dice mi esposa, todo lo verde es fundamental. Entonces hay que tener cuidado. La salud es muy determinante, ¿verdad, Rogelio?
La salud hay que cuidarla de una u otra manera. Y si alguien necesita una asesoría, también puede pasar ahí por al lado de Rogelio y él les puede decir, bueno, miren, yo les aconsejo esto. Ahí les dejo, eso es publicidad comercial no pagada. Otro, en el que viene soy yo el que fallo, mi esposa no tanto, el sueño, dormir adecuadamente. Ahí soy yo el que fallo, porque pues ustedes saben que trabajando, que enseñando, que predicando, que los compromisos, y entonces yo llego en las noches a estudiar y hubo épocas en las que yo me acostaba a las 2 de la madrugada y a las 5:30, 6, levánteme y vaya otra vez a seguir, porque tenía que ir hasta el norte a dar clases por allá, y esa rutina entonces no dormía bien. Hoy en día, ya a mis años, ya estoy sintiendo un poquitico más, el cuerpo me pide más, y ya como que me tengo que acostar más temprano, pero en eso yo he fallado más. Mi esposa en eso sí es juiciosita, ella es un alma de Dios en ese sentido durmiendo, pero ahí yo soy el pecador, me confieso pecador, pero tengo que ponerle un poco más cuidado al sueño, a dormir adecuadamente, porque eso también es fundamental. El sueño el sueño lo recompone a uno de una manera extraordinaria. Entonces, ya les dije 3 cosas. Primera, ¿cuál fue la que le dije? Del cuerpo. Ejercicio físico. La segunda, alimentación. La tercera, y la cuarta, ir al médico. Hay que ir al médico, porque, a ver, aquí sí yo creo que tengo la respuesta. ¿Quién va más juiciosamente al médico? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. En esto sí nosotros los hombres fallamos. El hombre no le gusta ir al médico sino hasta que ya se siente arrastrándose. Ahí sí dice, sí, voy a ir ahora sí. Pero ya cuando está arrastrándose. Y debemos tener cuidado también por el cuerpo. Hay que visitar el médico. No importa que sea cisben, hay que ir al médico con esos servicios básicos, pero hay que ir al médico. Y ya dejo ahí el aspecto físico. Y el último punto es el cuidado de las prioridades, ya como mi punto general. Ya les he hablado de 3 puntos generales: el cuidado espiritual, el cuidado emocional, el cuidado físico, y ahora el cuidado en las prioridades. Cuando hablo del cuidado en las prioridades, me refiero a que usted debe saber elegir qué hace en la vida, porque eso es parte de usted como persona. ¿Qué hace en la vida? ¿Se acuerdan que el Señor nos remite a una parábola? Que un hombre que tenía graneros y que crecía y mandó a agrandar los graneros porque decía, tengo mucho. Y entonces cuando ya tenía mucho, dijo, oh alma mía, siéntate, descansa, disfruta, eres un exitoso. Dice, oh necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Con eso que nos estaba enseñando el Señor Jesús, que ahí debe haber prioridades. Y que lo material no necesariamente es una prioridad. Lo necesitamos, sí, pero no necesariamente es una prioridad. Entonces, debemos saber elegir cómo enfocar la vida y hacia dónde enfocar la vida. Por ejemplo, para todos, aunque algunas veces en este caso más especialmente para los jóvenes, pero esto va para todos. ¿Usted sabe elegir sus amigos? O les pregunto, ¿los amigos le pueden hacer torcer la vida a uno o no? ¿Cuántos amigos le han dañado la vida a otros que se dicen amigos? Las relaciones son importantes. Y algunas, vean, es tan delicado eso que algunas veces hay muchos hombres que le dan más importancia a sus amigos que a la esposa. Y eso es delicado, porque en un matrimonio ya la prioridad, ¿qué es? La esposa, la pareja.
Pero también lo podemos ver al contrario. Hay mujeres que les gusta la compinchería, que les gusta estar con amiguismos para todo lado y descuidan al esposo y descuidan los hijos y descuidan la relación de familia. Y aunque parezca algo tonto, que los amigos, pero las amistades, ¿cuántas vidas han llevado al fracaso? Y por eso lo que quiero decirles es, hay que saber elegir los amigos. Y eso es parte de la vida. Pero bueno, no me puedo detener más porque ya el tiempo avanza. Solamente un versículo en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Para orientar bien la vida, que es el mayor recurso, para orientarse usted bien como persona, para hacer uso y ejercicio de la vida, que es ese gran proyecto, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría y en tus propias decisiones. Escuche a Dios, escuche la voluntad de Dios, escuche el consejo de la palabra de Dios y no se deje llevar simplemente por apasionamientos que quién sabe de dónde salieron. Así que proyectar las prioridades de la vida se deben hacer con valores espirituales. Al proyectar su vida, hágalo con valores espirituales. ¿Qué son valores espirituales? ¿La honestidad es un valor espiritual o no? ¿La justicia? ¿La verdad? ¿La humildad? ¿La sinceridad? ¿El amor? ¿La felicidad? Ahí ya le mencioné varios. Cuando se proyecta la vida con valores espirituales que nacen de la palabra de Dios, su vida va para adelante. Su vida tiene un norte claro. Pero cuando la vida se proyecta con deshonestidades, con trampas, con injusticia, con mentiras, con orgullos, con odios, con infidelidades, que es todo lo contrario a los valores, estos son los antivalores, la vida va al fracaso. Y por eso hay que saber cómo orientar la vida. Y termino diciendo que su proyecto de vida, primero, agrade a Dios. Que su proyecto de vida, segundo, sea útil y productivo para usted y para su familia. Y tercero, que su proyecto de vida sea útil para la sociedad. Inclinemos nuestros rostros, por favor.